Cuando usted oye la palabra zarandeo, ¿qué le viene a la mente? Probablemente algo que fue sacudido, movido, casi siempre para separar. El zarandeo es un proceso espiritual donde quedará muy clara la decisión individual de cada persona en el gran conflicto espiritual. El zarandeo no lo realiza Dios de manera arbitraria. Por el contrario, es fruto de la forma como las personas a lo largo de su vida encaran la relación con el Señor. En ese proceso, el cristianismo superficial, sin base, limitado a las formalidades, quedará expuesto. Incluso, los líderes religiosos no soportarán para siempre una religión inconsistente, vacía, sin la acción real del Espíritu Santo. Pero los fieles de Dios estarán en evidencia porque permanecerán en defensa de aquello que Dios les enseñó y que ellos aceptaron y practicaron. Otros manifestarán una reacción diferente. Al confrontarse con el testimonio de esos fieles, preferirán alejarse oficialmente de una creencia que ya no significa mucho para ellos. Las pruebas del tiempo del fin mostrarán realmente quién está o no del lado de Dios, de cualquier forma. Eso es en esencia el zarandeo. No es algo que sucede en poco tiempo, sino que lentamente desenmascara al cristiano falso, que solo afirma ser, pero no vive lo que dice creer. Y al mismo tiempo destaca al fiel, que persevera y vence espiritualmente. Con ustedes. Buenas noches. Es una alegría estar con todos ustedes a través de este medio. El Señor pueda bendecir al estudiar su palabra a cada uno de ustedes, y al hacerlo públicamente me gustaría empezar con una palabra de oración. Padre nuestro, oramos que tu Espíritu nos ilumine la mente de cada corazón que está escuchando este mensaje, y que tú, Señor, nos ayudes a entender tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a hablar sobre el tema del zarandeo. Y cuando hablamos del zarandeo, tenemos que definir el término. ¿Cuándo se usa el zarandeo y para qué? El zarandeo es un término agrícola. En el Antiguo Testamento se usaba el término zarandear para mover las cribas que separaban el grano de la paja. Prácticamente era una forma de separación de lo bueno y lo malo, o lo que se era de desechar. Lo interesante de esto es que en el Antiguo Testamento Dios usa este término para referirse a las naciones en general y para referirse también a la iglesia. Por ejemplo, cuando nosotros miramos en el libro de Isaías, en el capítulo 30, los versículos 27 y 28, encontramos nosotros a Dios hablando contra las naciones. ¿Y qué es lo que dice Dios? He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume, su aliento, cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción. Es decir, cuando Dios actúa para referirse a las naciones en general, usa también el término zarandear, remover a las naciones con criba de destrucción. Es decir, Dios trabaja entre las naciones también para zarandearlo, para ubicar lo bueno, separando de lo malo. Cuando se refiere al pueblo de Israel, también se usa el mismo verbo zarandear o la misma acción de zarandear para referirse a la separación de lo bueno y lo malo. Miren ustedes en Amós, el profeta Amós capítulo 9, versos 8 al 10, Jehová de los ejércitos es el que expresa esta idea. Y dice, yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré toda la casa de Jacob, dice Jehová. Porque he aquí que yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Y entonces, cuando uno se pregunta, ¿para qué es el zarandeo en la casa de Israel?
Dios dice, no destruiré a todo Israel, solo a algunos. ¿Y cómo separa a esos que no va a destruir? A través de un zarandeo, una criba en la cual los que va a salvar a un lado y los que va a destruir a otro lado. Es decir, el término zarandeo o la acción de zarandear en el Antiguo Testamento se usaba para separar dos elementos, lo que podría ser destruido, lo que podría ser salvado. En la iglesia y en el mundo en general, Dios está trabajando. Hoy día, al igual que en el Antiguo Testamento, está trabajando entre las naciones y está trabajando en la iglesia. Para que nosotros entendamos esto, la acción de Dios es zarandear las naciones, zarandear a la iglesia con el fin de separar el trigo de la cizaña, de los miembros fieles, de los hipócritas, de los falsos creyentes, de quienes prácticamente son instrumentos del diablo en las congregaciones religiosas y son piedra de tropiezo en la iglesia del Señor. Es decir, Dios quiere separar a los buenos de los infieles, de aquellos que tienen apariencia de piedad. Nosotros podemos engañar al ojo humano. Mucha gente piensa que puede engañar al ojo humano, puede disimular, actuar, y hay algunas personas que lo hacen muy bien. Nadie sospecha de ellos, pero lo que no pueden hacer es engañar a Dios, porque el mismo Dios que en Apocalipsis 2 y 3, en el mensaje a las 7 iglesias, siempre está repitiendo, yo te conozco, yo conozco tus obras, yo sé quién eres. Ese Dios que nos conoce, ese es el Dios que nos está zarandeando para remover lo bueno de lo malo. Así que no vamos a poder engañar a Dios. Nosotros estamos en una acción de lo que el zarandeo produce, la acción de ser separados, o entre los buenos o entre los malos, entre el grano o la paja. Inclusive, Dios usa este término zarandear para los discípulos. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús le dijo a Pedro en el capítulo 22 de Lucas? Jesús le dijo a Pedro en Lucas 22, versos 31 y 32, que Satanás los había pedido, dice, Satanás me ha pedido para zarandearlos a ustedes como a trigo. Y es que el zarandeo para los discípulos vino en la prueba final cuando ellos tuvieron que testificar. Tú estabas con Jesús. ¿Y qué dijo Pedro? No, yo no lo conozco. Yo no sé quién es él. Fíjense ustedes que el zarandeo es definirse, identificarse con Cristo o negar a Cristo. Y en estas circunstancias, yo quiero levantar la pregunta, ¿qué necesidad hay de un zarandeo? Ya vemos que el zarandeo separa, pero ¿por qué necesitamos en la iglesia un zarandeo? Es que no es que acaso en la iglesia todos hemos nacido de nuevo en Cristo. ¿No es que acaso todos los fieles en la iglesia somos hijos de Dios y somos hermanos unos con otros? Entonces, ¿cómo explicamos el zarandeo? De la misma manera que explicamos en el Antiguo Testamento, ¿por qué Dios viene contra Israel? ¿Por qué Dios tiene que desatar su ira contra su propio pueblo? Porque no todos en Israel eran fieles, porque no todos los que estaban en el pueblo de Dios merecían la gracia de la salvación. Y entonces Dios tiene que separarlos. En ese sentido, nosotros tenemos que decir que hoy, mientras estamos hablando a comienzos del siglo XXI, estamos en pleno proceso del zarandeo. Es una acción que Dios empezó hace un tiempo atrás y que continuará y se intensificará aún más conforme nos acerquemos hacia el tiempo de prueba final, la tribulación cual nunca fue. Mientras nos acerquemos a ese momento final, el zarandeo se va a intensificar. Y hoy día nosotros estamos siendo movidos o removidos en nuestros fundamentos y a veces de una manera leve.
Es como aquellos que han experimentado temblores. Ustedes saben que toda la costa del Pacífico es una zona de terremotos. Y los que vivimos en esta zona del Pacífico sabemos que de cuando en cuando la tierra se mueve. Y hay temblores leves, hay temblores un poquito medio fuertes y hay unos que son realmente fuertes. Entonces, lo mismo es el zarandeo. Es igual una cosa leve, una cosa más o menos intensa y otra muy intensa. Y esa intensidad se hará creciente conforme nosotros nos acerquemos al tiempo de tribulación final. Así que hoy día nosotros estamos en pleno zarandeo, donde el trigo y la cizaña tienen que separarse. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho que el trigo y la cizaña crecerán en el mismo campo. Estarán en el mismo campo y no será arrancado antes de tiempo, porque si sacamos la cizaña, puede ser que dañemos al trigo. Y Dios dice, dejémosla crecer juntas, de manera que al tiempo de la cosecha, entonces lo bueno será puesto a un lado y la cizaña a otro lado para ser quemado. Por eso es que cuando uno lee en Apocalipsis capítulo 14, especialmente los versículos 14 al 20, la segunda venida de Cristo se describe como una persona, Cristo viniendo con una hoz en la mano para cegar la tierra. ¿Por qué la venida de Cristo es descrita de esa manera? Cegar la tierra. Porque Cristo viene a la cosecha final, donde el trigo será llevado y la cizaña será quemada. Esa es la referencia, pero para que eso sea así, tiene que haber un tiempo de zarandeo para poder identificar quién es quién. Así que nosotros tenemos delante una experiencia que realmente debe hacernos pensar. Cuando uno lee Mateo 13 y encuentra la parábola del trigo y la cizaña, Jesús dijo en el verso 38 que la cizaña son los hijos del malo. ¿Y dónde se sembró? En la misma iglesia, en el mismo suelo. Y en el verso 41, ¿qué dice Mateo 13? Que Dios enviará a sus ángeles para que recojan, ¿no?, a los fieles. Y a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, también los junten y los echen en el horno de fuego. Así que cuando uno ve esta parábola, ese concepto del trigo y la cizaña, el trigo separado y la cizaña quemada, siempre está en continuo en la enseñanza de Cristo. Hoy día, mientras vivimos este tiempo de eventos finales, Jesús nos advierte del peligro de que porque conocemos la doctrina adventista, ya estamos seguros. Y me refiero especialmente a los adventistas, porque yo soy adventista. Y al hablar del adventismo estoy hablando de todos los cristianos. Todos los que creemos que tenemos la verdad de la Escritura. Todos los que pensamos que por conocer la doctrina ya somos salvos, estamos equivocados. Porque si por conocimiento de la doctrina uno se salva, entonces el primero que se salvaría sería Satanás. Porque él conoce la Biblia de comienzo al final, lo conoce bien y la manipula bien y usa sus instrumentos para distorsionarla. Entonces no se trata de un conocimiento teórico, se trata de un conocimiento práctico, donde lo que uno conoce lo pone en práctica, vive en armonía con los principios de la Escritura. Y el zarandeo consiste en eso. Consiste en definir que una persona que dice ser cristiana realmente está viviendo en armonía con los principios de la palabra de Dios. Es decir, es un discípulo fiel. No solamente conoce en teoría, sino que vive lo que conoce. Porque qué fácil es decir, yo creo. Y como dice Santiago, sí, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Pero no es suficiente creer. Es más que creer, la fe en acción. Que nuestros frutos del diario vivir indiquen que nosotros estamos realmente con el Señor y los frutos nos evidenciarán de que somos hijos de Dios. Mateo 24 nos advierte de qué debemos hacer entonces para estar listos y en medio de este zarandeo estar seguro de que estamos con el Señor o estamos agrupados en la buena semilla, en el grano puro.
Y Jesús, cuando habló de las señales del tiempo del fin, él dejó varias parábolas. Ustedes se han dado cuenta que Mateo 24 y Mateo 25 es un conjunto, en realidad es un solo sermón. Empieza en capítulo 24 y termina en el capítulo 25. ¿Pero qué pasa? El capítulo 24 habla de las señales del tiempo del fin que anuncian la venida de Cristo. Y cuando termina el capítulo 24, al final empieza una parábola. Y el capítulo 25 son 3 parábolas adicionales. La pregunta es, ¿por qué Jesús puso esas parábolas al final de las señales que anuncian su venida? Es para decirnos, miren, estas son las señales que anuncian mi venida y ahora les voy a decir cómo ustedes pueden prepararse para que cuando yo venga, ustedes puedan estar entre la buena semilla. Así que esas parábolas tenemos que mirarlas con más detenimiento. Yo voy a tratar de hacer un breve resumen de lo que la parábola dice, a fin de que tengamos una idea qué es lo que Jesús quiso transmitirnos a través de ellas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 24, versos 42 al 51, habla de que nadie sabe el momento en que Cristo ha de venir, solamente hay que velar. ¿Y qué significa velar? Significa que la parábola dice que un amo se fue lejos, un señor, y dejó a sus siervos al cuidado de su hacienda, y el siervo bueno comenzó a trabajar en las tareas que su amo el señor de la viña le había dado, y empezó a trabajar no interesando si el amo vendría o no vendría al día siguiente, él siguió trabajando. Y cuando el amo vino, lo encontró trabajando y le dijo, buen siervo fiel. Ese siervo fue fiel porque no estaba tan preocupado cuando viene su amo, sino estaba preocupado en hacer el trabajo que su amo le había dejado mientras venía. En cambio, el otro era un siervo malo. ¿Y qué hacía el siervo malo? Estaba mirando a ver a qué horas viene el amo. Y como el amo no venía, entonces, ¿qué hizo? Dice la Escritura que él, en el verso 49 de manera especial, el siervo malo empezó a maltratar a sus consiervos y empezó a comer y a beber con los borrachos. Es decir, era un siervo como los otros, pero cuando el amo no estaba, entonces golpe con todos, críticas, ¿cómo se dice?, mordaces contra sus hermanos, y luego se iba y comía con los borrachos, pero cuando el amo venía, el señor venía, era un siervo más. ¿Qué hace el zarandeo? El zarandeo descubre esa situación en la iglesia. ¿Quién es el siervo bueno y quién es el siervo malo? Y Jesús dice, tengan cuidado. ¿Qué dice tu vida acerca de lo que estás haciendo? Si el Señor viniese hoy, te encontraría y diría a ti, buen siervo fiel, ¿te halló trabajando en lo que te mandó a hacer? Bueno, cuando nosotros hablamos de la siguiente parábola de las 10 vírgenes, las 10 vírgenes fueron invitadas, las 10 vírgenes estaban listas con vestidos para recibir al novio, las 10 vírgenes tenían sus lámparas, las 10 vírgenes estaban allí y se durmieron. ¿Cuál fue la diferencia? 5 llevaron aceite extra para sus lámparas, tuvieron precaución. Las otras no les interesó. No, ya es suficiente con lo que llevo. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Esas 5 fatuas se quedaron fuera y solo las 5 prudentes entraron. Y cuando las otras vinieron, ¿qué les contestó el Señor? El Señor les contestó en el verso 12, leo Mateo 25, 12, no os conozco. Qué triste. A unas personas que fueron invitadas, que estaban vestidas, que estaban con lámparas, estaban allí y les dice, no os conozco. ¿Saben por qué? Porque el Señor no conoce a aquellos que dicen ser y no son. Algunas veces a mis estudiantes les decía un principio de vida. No me digas quién eres, muéstrame, porque eso es lo que Jesús nos pide. Que en nuestras acciones mostremos quiénes somos. Y aquí, estas 5 vírgenes que pudieron entrar, hicieron algo extra, aceite extra. Las otras, no, ya hice lo necesario. ¿Para qué más? Y hay algunas personas que dicen, no, yo ya hice lo necesario. ¿Para qué voy a hacer más?
Lo que me dice esta parábola es que nunca nos cansemos de hacer el bien y siempre estemos preparados para servir y llevemos un poco más de aceite extra, porque no sabemos cuánto más el Señor va a tomar para venir, pero que el Señor nos encuentre preparados. Luego viene la otra parábola y encontramos la parábola del verso 14 al 30, perdón, sí, en el 14 al 30 es de los talentos. ¿Qué hace esta parábola? Narra el hecho de que un señor le da a sus siervos, según sus capacidades, a uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. Porque es importante esto, porque dice según sus capacidades. Dios nunca pide nada que nosotros no podamos hacer. Si nosotros podemos hacer algo es porque Dios sabe que lo podemos hacer, Él nos lo pide y nos dota de los dones necesarios para poder cumplir la misión. Tal vez haya un desafío que nos parezca grande, que nos parezca inalcanzable, pero si Dios te dice, ese desafío es tuyo, anda, porque Dios te va a dar la capacidad y va a duplicar tus dones. Y aquí, el que tomó 5 talentos, duplicó y sacó 5 más. Es decir, ganó el 100%. El que recibió 2 talentos, duplicó y ganó 2 talentos más, es decir, 100%. Cada uno en sus habilidades ganó el 100%. Pero aquel que recibió 1, ese lo escondió y entregó el 1. No hubo ganancia. ¿Y qué hizo Dios? La parábola dice que se le quitó ese único y se lo dieron ¿a quién? No al que tenía 4, sino al que tenía 10. ¿Y por qué al que tenía 10? Hubiera sido mejor al que tenía 4, así podía tener 5. Pero se lo dieron al que tenía 10 porque ese que tenía 10 demostró que podía usar los 10 talentos. Y Dios te va a dar más. Así que cuando en el zarandeo nosotros estamos siendo probados en la forma como usamos nuestros talentos. Además, la última parábola que tenemos está en los últimos versículos del capítulo 25, del 31 al 46. Y aquí la parábola es de los cabritos y las ovejas. Las ovejas están definidas como aquellos que viendo al desnudo, al hambriento, al enfermo, al que está en la cárcel, fueron y atendieron sus necesidades básicas. Y los cabritos, aquellos que vieron a los mismos hambrientos, enfermos, desnudos en la cárcel y no atendieron sus necesidades. ¿Y qué dice Jesús? A las ovejitas le dice, por cuanto lo hicieron a estos que estaban en necesidad, a mí lo hiciste. Y a los cabritos, por cuanto no lo hicieron a estos que estaban en necesidad, a mí no lo hiciste. Entonces a las ovejitas le dice, entrad al reino preparado para vosotros. Y a los cabritos los manda al fuego. El zarandeo es justamente para definir cómo nosotros estamos mirando por las necesidades de las demás. Es para mirar cómo nosotros nos conducimos frente a los dolientes que están a nuestro lado. ¿Cómo es que hacemos para asistirlos? Y el zarandeo tiene que ver con eso. Siempre, en estas parábolas, siempre hay 2 grupos. Los que hacen el siervo bueno, están las vírgenes prudentes, están los que usan los talentos y están los que ministran a los necesitados. Todos esos son el grano. Si en el zarandeo tú estás viviendo esa experiencia, no tienes nada que preocuparte porque estás en el camino de Dios. Sigue haciéndolo. Pero si ahora tú no estás como el siervo malo, que en la hipocresía de aparentar ser un siervo mientras el amo se va, empiezas a vivir como quieres, o vamos a decirlo de otra manera, si eres adventista solo del 7º día y los otros 6 días vives como quieres, esa hipocresía te define a ti como la paja que el Señor va a retirar de su iglesia. Asimismo, aquellas que se duermen, tienen la Biblia y se duermen, no la usan para ayudar a otros. O aquellos que tienen talento, aunque sea uno, y lo esconden, no lo ponen en uso para el servicio de Dios en su iglesia. O aquellos que viendo las necesidades que existen, nunca están dispuestos a ayudar o ayudan selectivamente, por decirlo de alguna manera.
Ayudan solo a aquellos que después pueden ayudarles a ellos. Yo te ayudo a ti porque mañana tú me puedes ayudar, pero si yo le ayudo a uno que no me puede ayudar, ¿qué esperanza tengo? El zarandeo es para eso. El zarandeo justamente tiene ese enfoque. Ahora, ¿cuáles son las causas que ocasionan este zarandeo? En realidad hay varias. Yo quisiera señalar solamente las más importantes. La primera tiene que ver con la apostasía. Saben ustedes, desde los días de Jesús, siempre han habido personas que han aparentado piedad, pero que a la hora de la crisis siempre han estado del lado contrario. Juan el Bautista, por ejemplo, en Mateo 3, versos 7 al 9, cuestionó a los líderes de Israel, los llamó hipócritas. ¿Quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? ¿No? Generación de víboras. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que sus frutos realmente digan que ustedes se han arrepentido. Y fueron esos fariseos hipócritas los que más tarde crucificaron a Jesús. Jesús mismo describió el liderazgo en Israel como personas que tenían un doble estándar. Miren ustedes en Mateo 23, versos 1 al 3, Jesús le dijo a la gente, Jesús nunca le dijo a la gente, no hagan caso a los pastores, nunca desacreditó a los pastores en el sentido de que no sabían, no. Pero dijo algo muy serio. Miren en el verso 1, Mateo 23, 1, entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo. Fíjense lo que Jesús, él sabía que eran hipócritas, él sabía que estaban mal, pero le dice, ellos son los que conocen la palabra. Y si ellos le dicen, hagan esto basado en la palabra de Dios, todo lo que les dicen que guarden, guárdenlo. Pero, y ahí viene el problema, pero, dice, no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Es decir, son maestros, enseñan, pero no viven. Ya en esos días Jesús estaba cuestionando el liderazgo. Si Jesús tuviera que hablar hoy día a los pastores o los líderes religiosos en general, ¿qué creen que diría? ¿Diría algo diferente? Yo no creo. Yo creo que repetiría exactamente lo mismo. Y esto, otra vez repito, simplemente nos llama a la reflexión. Si mis hechos no están conforme a la enseñanza bíblica, yo tengo que arrepentirme en tiempo y ubicarme dentro del grano, porque el zarandeo está en proceso. Pero si yo enseño y vivo de cabeza al revés de lo que enseño, ¿cuál es la diferencia con los hipócritas del tiempo de Jesús? Ellos fueron los que crucificaron a Jesús y hoy día serán los que perseguirán a sus propios hermanos. Porque eso es lo que dice la Biblia. Sus hermanos serán sus primeros enemigos. Y entonces Pablo advirtió también. Pablo en Hechos 20, verso 20, 29 y 30, hace una observación tremenda. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, y está hablando de la iglesia. Entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. De vosotros mismos, está hablando de la iglesia, se levantarán personas que hablen cosas perversas para atraer así discípulos. Yo creo que debemos denunciar el pecado. Sí, el pecado debe ser denunciado abiertamente. Pero una cosa es denunciar el pecado y otra cosa es hablar en general del liderazgo. Debemos reflexionar sobre esto. De vosotros mismos, la apostasía vendrá a la iglesia. Y Juan, el discípulo amado, en 1 de Juan 2, 18 al 20, vuelve a repetir que en los últimos días, en el tiempo último, dice, vendrá el anticristo. Y entrarán, dice, en la iglesia muchos anticristos. Y por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de vosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros.
pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis las cosas. Y en medio de nosotros habrá gente que saldrá porque no pertenece al pueblo de Dios, pero está en el pueblo de Dios. Esto es duro, pero el zarandeo tiene esa finalidad. Las crisis vendrán para que justamente se manifieste el momento en que aquellas personas que están por conveniencia en la iglesia salgan. Y Jesús, a través de Juan, dice, porque no eran de nosotros. Y si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero el hecho de que salieron es porque no eran. Así que la apostasía es algo que mueve con más intensidad el zarandeo. La otra cosa que debemos, causa que debemos mencionar es el no estar cimentados en la palabra de Dios. Saben ustedes que el problema mayor para el zarandeo es porque la Biblia no es la norma que mide el accionar del cristiano. Debiera ser. En la práctica debiera ser, pero no lo es. Y ese es un llamado de atención. Y en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, especialmente los versos 8 a 15, encontramos allí una descripción de Pablo, cuando dice que vendrá un inicuo de parte de Satanás. Viene un inicuo de parte de Satanás, que viene para zarandear, así como Satanás zarandeó a los discípulos, también vendrá para engañar. Y leo el verso 9 diciendo que viene por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, ¿quiénes son los que se pierden? Viene el inicuo, en la iglesia se le aceptará porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La única forma de ser salvos y estar seguros en la doctrina es estar cimentados en la palabra de Dios. Es un tiempo en el cual nosotros necesitamos estar cimentados en la palabra de Dios. Por eso qué bueno que en los folletos de escuela sabática en este tiempo se está estudiando cómo interpretar la Biblia. Esa es la razón que inclusive me movió a mí a escribir un libro de cómo leer la Biblia, porque es uno de los elementos cruciales para este tiempo. ¿Qué es lo que va a hacer? Dice, Dios les envía un poder engañoso. Estoy leyendo 2 Tesalonicenses 2:11. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Así que, y lo que sigue es exactamente lo mismo. Por eso que en el verso 15 le dice Pablo a la iglesia, hermanos, estad firmes, retener la doctrina que habéis aprendido por palabra y por carta nuestra. Estén cimentados en la doctrina. Hagan como los bereanos, aquellos hermanos que al escuchar a Pablo, ¿se acuerdan ustedes? Venían a donde estaba Pablo, porque Pablo estaba con las escrituras al frente y los bereanos venían donde estaba él a mirar y a leer que realmente la escritura decía así. Investigaban en la escritura. Los bereanos son los que están prácticamente dándonos ejemplo de lo que nosotros debemos hacer hoy. ¿Saben? Muchos de nosotros tenemos que mirar a Jesús, el ejemplo de Jesús. Él nos dio un ejemplo. ¿Cómo usó la escritura? Cuando fue tentado, escrito está. Y ahora debe ser la misma norma, la escritura. Un escrito está, el que debe ayudarnos a responder frente a las acechanzas del mal y nos prepara para que en el zarandeo siempre estemos del lado del grano, fundamentados en la palabra de Dios. Pero aquellos que no están fundamentados fácilmente serán zarandeados y movidos y llevados con tanta doctrina falsa que está viendo. El Señor me ha permitido de alguna manera, yo no creo que es casualidad, pero sí me ha permitido de alguna manera estar dialogando y algunas veces confrontando a diferentes movimientos disidentes. Empezamos en México con algunos davidianos y en Colombia con algunos antitrinitarios, y lo mismo que encontramos en África, eran davidianos y antitrinitarios, y siempre me ha tocado dialogar con ellos. Y saben ustedes, he tenido la tristeza de ver cómo iglesias han sido engañadas. Y esto me recuerda a lo que está diciendo el texto de 2 Tesalonicenses. No recibieron el amor de la verdad, fueron engañados
y fueron sacados de la iglesia. Dice el Señor, escrito está. En vez de basarse en lo que está escrito en la Escritura, torcieron la Escritura y se fueron de la iglesia. Yo solamente les pido un favor a los creyentes honestos y sinceros. Estudien el tema antes de tomar una decisión. Pídanle a Dios sabiduría e iluminación, porque en la Biblia está claramente explicado de que la sana doctrina sufrirá al tiempo del fin, porque habrán falsas doctrinas introduciéndose. Les voy a leer un texto de Elena White que me llamó la atención en el libro Eventos de los Últimos Días, página 181. Ella dice, no habiendo recibido el amor de la verdad, serán engañados por el enemigo, prestarán atención a espíritus seductores y a doctrina de demonios y se apartarán de la fe. ¿Cuál es el problema? No recibieron el amor de la verdad. ¿Y qué es recibir el amor de la verdad? No es oír la verdad, es hacerla nuestra. Que la verdad llegue a través de nuestra mente a nuestro corazón y vivamos la verdad. Eso es lo que nos separa a nosotros de ser la paja. Nos hace fuertes en el Señor. La apostasía, luego el no estar cimentados en la palabra de Dios y la falsa doctrina. Este es otro de las causas. Hay en estos momentos personas que dentro de la iglesia niegan que exista un santuario celestial. Hay personas que rechazan el espíritu de profecía, en Elena White. Hay personas que cuestionan la naturaleza humana de Cristo, ¿no? Algunos piensan que fue pecaminoso igual que nosotros, etcétera. Hay doctrinas que han sido distorsionadas y nosotros debemos tomar tiempo para estudiar con oración y dejar que la palabra sea quien nos guíe. Algunas veces, cuando he sido cuestionado, yo siempre he respondido de esta manera. Yo soy pastor de iglesia porque fui traído por el Espíritu Santo a la palabra de Dios y me guío por la palabra de Dios. Si soy adventista es porque la palabra de Dios me enseña que el sustento doctrinal de la iglesia está en armonía con la palabra de Dios. Y eso es lo que me sostiene. No predico la doctrina adventista simplemente por una institución. No, es por convicción personal, porque recibir la verdad significa convicción personal y vivir en armonía con esa verdad. Y una causa adicional, para concluir esta parte, es la conformidad con el mundo. ¿Saben ustedes? Hay una conformidad a las costumbres del mundo. Eso también es causa para el zarandeo. Hoy día hay mucha gente que llega a la iglesia adventista y realmente no existe ni un antes ni un después. Porque fueron bautizados y fueron bautizados con sus costumbres mundanas también. De manera que un antes y un después de Cristo no se puede ver. Viven igualito como cuando vivieron eran antes de ser bautizados. Es decir, no encontramos nosotros una diferencia en su estilo de vida. Y saben, necesitamos entender esto. En la iglesia hay mucha gente que sirve de piedra de tropiezo para otros fieles. Tengamos cuidado de que nosotros no seamos esa piedra de tropiezo. Hay mucha gente que se aparta de la fe, tal vez por la forma como nosotros nos conducimos. Y mucho de eso tiene que ver con nuestras actitudes mundanas. Porque hacemos lo mismo que hacemos afuera, hacemos dentro de la iglesia y no podemos hacer así. El que es bautizado en Cristo nace de nuevo a una nueva vida. Su estilo de vida cambia. La forma de ser cambia. No podemos seguir siendo los mismos de antes. Tenemos que pedirle a Dios ese nuevo nacimiento, un cambio en nuestra actitud. Y eso hace la diferencia. Y la gente lo nota. La gente que nos ve lo nota. Y yo lo digo por un testimonio personal. En mi familia, la gran mayoría es católica.
y ellos me conocieron de joven y saben cómo cambié mi vida al entregar mi corazón a Cristo. Y es que es así, no se puede seguir con el mundo en el hombro cuando uno quiere ser cristiano. Es decir, hay una expresión que dice, dejo el mundo y sigo a Cristo. Y es que es así, pero hay mucha gente que ha llegado a la iglesia con el mundo en el hombro, en la mochila. Y el zarandeo tiene esa finalidad de separar lo bueno de lo malo que hay en la iglesia. Así que frente a esto, yo quisiera reflexionar con ustedes. Analicemos nuestros corazones. ¿Cómo estamos frente a estas causas, a estos problemas que sacuden y zarandean a la iglesia? Si tuviera el Señor que venir hoy, ¿dónde quedaríamos clasificados? ¿Entre el grano o la paja? ¿Entre el buen siervo fiel o el siervo malo? ¿Entre las ovejitas o los cabritos? Yo no estoy diciendo dónde te gustaría estar. Yo lo que estoy diciendo es dónde estarías, porque la forma como piensas, la forma como actúas, la forma como vives, ¿dónde te ubicaría? Es decir, los frutos de tu vida diaria, ¿dónde te ubicarían? ¿Qué dicen los frutos de tu diario vivir? El zarandeo empieza en el interior del cristiano y desde ahí se expande a la comunidad de la iglesia. Hoy día vivimos una crisis que nos ha tenido encerrados por semanas. Bueno, la buena noticia es que esas crisis son una preparación para otras que vienen después, porque vendrán muchas más. Hoy nosotros estamos preparándonos para crisis mayores. Vendrán crisis mayores. Y de esta crisis que estamos viviendo, la iglesia tiene que aprender cómo vivir y cómo organizarnos para anunciar el evangelio de tal manera que cuando vengan las otras crisis podamos estar preparados. Pero todavía hoy hay tiempo de gracia. Todavía hoy podemos arrepentirnos. Si en nuestro testimonio no estamos clasificados como siervo bueno o como las ovejas, quiero decirles que hay tiempo y oportunidad para arrepentirse, para prepararnos, para enfrentar el zarandeo cimentados en la palabra de Dios. Y la buena noticia es que Jesús nos dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si le dejamos entrar a nuestra vida, Él nos guiará. Él nos sostendrá cuando soplen los fuertes vientos y las crisis venideras. Cuando el zarandeo sea más intenso, Él nos sostendrá. Pero recordemos, dejemos que Jesús y su palabra nos dirijan. No hay guía más segura que su palabra. No existe una brújula al cielo mejor que la palabra de Dios. Oremos. Padre eterno, gracias porque nos ayudas a entender la crisis que vive el mundo y la separación que estás haciendo entre lo bueno y lo malo que existe en la sociedad y la iglesia. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a prepararnos dentro de la buena semilla. Nos ayudes a nacer de nuevo. Nos ayudes a tener un corazón limpio, puro. Nos ayudes, Señor, a ser como el buen siervo, la oveja. Ayúdanos, Padre, para que en medio de las crisis venideras siempre estemos del lado bueno. Te suplicamos por todos aquellos que con fe se aferran a ti, que tu poder y tu espíritu siempre nos guíen a la salvación. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, pastor, por este importante seminario y a la vez también un cierre maravilloso. Y tenemos, pastor, las preguntas que han hecho llegar nuestros hermanos a través del Facebook y también a través de nuestros pastores. Y quiero comenzar con la primera pregunta, pastor. Dice, ¿el zarandeo
es en base a los 10 mandamientos, a la ley de Dios? El zarandeo es en base a toda la escritura, no es solamente la ley de Dios. La ley de Dios, diríamos, es una piedra fundamental dentro de este zarandeo, pero no es solamente los 10 mandamientos. Yo creo que tiene que ver con la escritura en general. Recuerden lo que hemos estado viendo, es que la verdad no es solamente los 10 mandamientos, la verdad es mucho más amplia. Pero sí, los 10 mandamientos es una piedra fundamental. Y el zarandeo mayor vendrá cuando la ley dominical esté, ¿cómo diríamos?, en proceso de darse y de ejecutarse. La segunda pregunta, pastor, es, bueno, ¿cuándo inicia y cuándo terminará el zarandeo? Bueno, el zarandeo ya inició, ¿no? No es una cosa que nosotros estemos hablando de un futuro. Ya Elena White en sus días hablaba de que el zarandeo ya era un proceso en sus días. ¿Cuándo empezó? Nosotros no tenemos una fecha exacta de cuándo empezó, pero sí tenemos el registro del testimonio de ella que señala que el zarandeo ya está en proceso, es decir, es una acción presente, no es una acción futura, es acción presente. ¿Y cuándo terminará? Es mientras dure el tiempo de gracia, el zarandeo estará allí para separar lo bueno de lo malo. Cuando el tiempo de gracia se acabe, ya no hay necesidad de zarandeo. ¿Por qué? Porque ya el tiempo de gracia se acabó y nadie más es aceptado en arrepentimiento y ya la gracia se acabó. No hay salvación para nadie más. Lo que es justo y lo que es inicuo es inicuo. Entonces el zarandeo sirve para separar mientras hay gracia, ayudar a la gente a definirse de qué lado quiere estar. Y entonces cuando se acaba el tiempo de gracia ya no hay necesidad de zarandeo. Muchas gracias, pastor. Aquí hay una penúltima pregunta. ¿El zarandeo solo sucederá en la iglesia adventista? No, igual que mencionábamos en el Antiguo Testamento, el zarandeo se da en las naciones también. Solo que en la iglesia sí habrá un énfasis para separar el trigo y la cizaña que ha sido sembrada por el enemigo en la iglesia. O sea, le damos énfasis a eso porque la Biblia señala puntualmente ese aspecto. Sin embargo, también habrá denominaciones que habrá un sacudón y justamente por el fuerte pregón, por la acción de predicación agresiva que habrá en este tiempo final, muchos que están creyentes sinceros en diferentes denominaciones serán sacudidos por la verdad y vendrán al conocimiento de la verdad. Entonces, no solamente es en la iglesia adventista, porque diríamos que el zarandeo que se ocasiona en la iglesia adventista saca fuera de la iglesia a aquellos que son paja y deja el trigo, pero también introduce a otros que son trigo y han venido de otras denominaciones a nuestra iglesia. Entonces, es dentro y fuera. Muy bien, pastor. Y la última pregunta, en el marco del tema que se ha presentado, del zarandeo, ¿dejar al mundo significa salir de la iglesia? Salir de la iglesia, dejar el mundo. Dejar el mundo, dice aquí la pregunta, ¿significa salir de la iglesia? Sí, tal vez voy a replantear la pregunta porque es si dejar el mundo implica que uno tenga que salir de la iglesia. Que la iglesia salga de la sociedad donde vive. Tal vez eso es lo que quiere decir. No necesariamente, porque nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dice el Señor. Dejar el mundo es dejar las costumbres mundanas. Ahora, si nosotros queremos no ser influenciados por las costumbres mundanas, debemos vivir en un lugar un poquito más alejado donde la influencia de esas costumbres mundanas no nos afecten o afecten a nuestros hijos. En ese sentido, sí,
pero que no podemos alejarnos mucho del mundo. ¿Por qué? Digo en el aspecto social, porque nuestra tarea es anunciar el evangelio al mundo. Entonces, hay algunas personas que relacionan este hecho con salir de la ciudad al campo. Y siempre lo decimos, que si uno tiene la posibilidad de ir un poco más lejos a vivir fuera de las ciudades, en buena hora. Pero eso no exime la responsabilidad que uno tiene de volver a la ciudad a predicar el evangelio. Pero uno puede estar en la ciudad y también dejar el mundo, es decir, las costumbres. Gracias, pastores. Han sido las preguntas que han hecho nuestros hermanos y continuamos el cierre del programa. Okay. Bueno, querida familia, muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta noche en esta presentación con nuestro pastor Víctor. Agradecemos, pastor, por su participación. Creo que ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. Para los que nos están siguiendo allí en el Facebook, queremos anunciarles, por favor, que mañana continuamos con este programa evangelístico Eventos Finales. Recuerden que es a las 7:30 de la noche que estaremos nuevamente con ustedes con un nuevo expositor y con una nueva presentación. Así es que, por favor, quiero animarlos para que ustedes puedan compartir el enlace con sus amigos, con otros hermanos, y hagamos que de esta semana una bendición para nuestras vidas. Así es que, y recuerde, las preguntas que usted tenga cada vez que hagamos la transmisión, siéntase libre, por favor, de hacer sus preguntas. Escriba allí sus preguntas porque quisiéramos aprovechar esta semana para dilucidar estos temas y que no haya dudas en nuestra mente sobre estos tópicos. Así es que esa es la idea. Así es que estamos agradecidos, que Dios los bendiga. Nos despedimos aquí para encontrarnos mañana a la misma hora, 7:30 de la noche.